Muy buenas tardes amigos del Pitazo, bienvenidos a este nuevo live en donde abordaremos el tema de los diferentes tipos de visas a las que pueden acceder los venezolanos, ya sea para residir o trabajar en Estados Unidos de forma regular. Para abordar este tema tenemos como invitado al abogado Javier Montano, a quien le voy a mandar la invitación para que se nos una. Me gustaría mencionar que en lo que va de 2024, ya más de 100.000 migrantes han atravesado la selva del Darién, generalmente quienes atraviesan. Muy bienvenido, abogado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Daniela? Muchas gracias por tenerme el día de hoy. Estoy bien contento de estar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para terminar la idea, antes de comenzar a hablar un poco sobre el tema de las visas, como le mencionaba a nuestra audiencia, en lo que va de 2024 ya van más de 100.000 migrantes que han atravesado la selva del Darién, de los cuales 64.000 son de nacionalidad venezolana. Y generalmente estos migrantes, quienes deciden hacer esta ruta hasta Norteamérica, lo hacen debido a que no cuentan con una visa que les permita un ingreso regular a los Estados Unidos, por lo cual optan llegar a la frontera con México, cruzar la frontera y solicitar asilo, puesto que lo ven como su única alternativa para poder buscar una forma de residir en este país. Sin embargo, existen otras alternativas como visas de talento, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, pero también hay que mencionar que para los venezolanos esto se ve como una tarea muy difícil debido a que desde 2019 en Venezuela no hay una embajada de Estados Unidos en el país, por lo tanto se ven obligados a que para realizar cualquier trámite consular que tenga que ver con Estados Unidos tienen que viajar fuera de Venezuela, generalmente lo hacen a la embajada que se encuentra en Colombia por su cercanía geográfica y así solicitar una visa. Sin embargo, también hay personas que piensan que simplemente no aplican para un perfil de una visa de turista o no aplican para un perfil de una visa de trabajo sin conocer que quizás existen otras opciones. Entonces, abogados, me gustaría que si pudiera empezar contándonos si los venezolanos en realidad tienen otras opciones de visa aparte de la de turista de trabajo. Sí, de verdad que sí. Y fíjate que es una leyenda urbana el pensar que el venezolano solamente tiene la opción de entrar como turista y al entrar a los Estados Unidos aplicar el asilo. En realidad, mi experiencia pues de muchísimo tiempo practicando derecho de inmigración, 20 años ya y 16 años con mi práctica. De hecho, acabamos de cumplir 16 años de práctica profesional en mi oficina, Montano Miranda. Hemos notado que muchas veces el venezolano lamentablemente no aplica a muchos beneficios migratorios que sí calificaría. Te voy a poner un ejemplo. Estamos viendo que muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad pudieran calificar a una visa de inversionista, por ejemplo. Hay dos tipos de inversión. Uno es para obtener la residencia, que es una inversión de inmigrante, y otra es para estar en los Estados Unidos temporalmente, generalmente por periodos de 5 años. Entonces, muchas veces vemos que hay muchos venezolanos que pueden aplicar una visa inversionista, lo que le permitiría entrar a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos es un negocio, traer a su familia, poder ingresar a sus hijos a una escuela pública o privada, pero no lo saben. Y muchas veces porque hay una confusión también entre las dos categorías de visa inversionista, una, como te digo, que es de inmigrante y otra de no inmigrante, una que cuesta $800,000 y la otra que cuesta $100,000. Pero, pero creo que muchas veces por no saber o por a lo mejor dejarnos guiar muchas veces lamentablemente por social media, tú sabes que ahorita pues todo el mundo es abogado de inmigración y todo el mundo da una opinión de cómo entrar a los Estados Unidos, pero la verdad es de que yo que me dedico a eso, que como te digo, tengo mucho tiempo haciendo esto, te puedo decir que a los venezolanos tienen muchas otras opciones aparte de la visa de turista. Y te voy a poner otro ejemplo. Hay muchos venezolanos que tienen un término de distinción, que es lo que se requiere para una visa de talento, las famosas visas O. Y mucha gente piensa que para una visa de talento, pues solamente calificaría si tienes digamos que si tienes un disco de oro, si eres un artista, si eres un cantante, si eres un poeta o un chef, para nada. Las visas de inversionista están lo suficientemente abiertas, yo te dijera, a casi todas las profesiones que existen.
Entonces, muchas veces por confundirnos con el término de talento o de habilidades extraordinarias, que es el término adecuado, pensamos que la persona pues tiene que ser casi un superhombre, ¿no? O una supermujer. Claro. Es extraordinario. En realidad, no, el término requiere solamente distinción. Y con esa visa también vemos que mucha gente puede entrar a los Estados Unidos y lamentablemente no lo sabe o piensa que no califica porque se va con la idea de que extraordinario es demasiado, pero no, en realidad es de que el estándar no es tan imposible de obtener, pero definitivamente para esto necesitas un análisis de una persona que se dedique a esto y que te pueda decir si realmente calificas una visa de talento o no. Claro, y si nos podría dar algún ejemplo sobre un perfil, quizás de una persona que no sea o un cantante, un artista, como usted lo menciona, que no tenga grandes reconocimientos en el ámbito artístico, por decirlo de alguna manera, el perfil de alguna persona, quizás de algún cliente que usted lo haya ayudado, que tenga un perfil profesional y haya aplicado esta visa, como para que Claro, entienda la claro, audiencia un poco más a qué se claro refiere. que sí. Por ejemplo, un atleta podría calificar una visa inversionista. Una persona que ha demostrado distinción en el mundo de los negocios, por ejemplo. O sea, no tiene que ser un artista específicamente. Puede ser un atleta, puede ser una persona, un jinete, por ejemplo, un atleta como lo menciono. Puede ser a lo mejor un empleado que ha recibido reconocimientos en su país. Y es otra cosa. Existe una leyenda urbana que te dice que solamente vas a calificar una visa inversionista si tienes reconocimientos internacionales. O sea, si ha recibido reconocimientos en Estados Unidos, en Europa, para nada. Eso no es cierto. Tú puedes calificar una visa inversionista teniendo reconocimientos de tu país. De hecho, nosotros que hacemos muchísimas visas de talento para la comunidad venezolana, te puedo decir que la gran mayoría tiene sus premios, sus reconocimientos o sus publicaciones en Venezuela. De hecho, yo te puedo decir, casi te conozco casi todos los premios que se dan en Venezuela, porque en realidad no es necesario tener premios Grammys, ni Pulitzer, ni nada por el estilo. Obviamente, si los tienes, haces mi trabajo mucho más fácil, pero no son necesarios para nada. Ahora, volviendo un poquito a la visa de inversionista, porque veo que varias personas preguntaron en el live porque se Sí, alarmaron un poco con las cifras de $800,000. ¿Nos sí, podría sí, sí. explicar un poco de qué tratan estas cifras, las diferencias entre la de inmigrante y no inmigrante? Claro que sí. Una se llama EB5, que es la de inmigrante, o sea, inmigrante significa residencia, o sea, que tienes la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. Y la otra, bueno, son dos, es la visa E1 y la visa E2. Esas dos visas, y vamos a hablar específicamente de la E2 inicialmente, no tienen un monto especificado por la ley de inmigración. O sea, no necesitas comprar un negocio de cierta cantidad para calificar a una visa E2. Entonces, mucha gente cuando escucha el término inversionista piensa que es la de inmigrante, que es la de $800,000, eso es si es en un negocio que se llaman centros regionales, que son como negocios que ya están certificados por inmigración, o $1,000,000, $1,050,000 en un negocio que es tuyo, pero esas son de residencia, de inmigrante. Las que generalmente hacemos en mi oficina, bueno, hacemos las dos, pero las que más vemos, sobre todo en la comunidad venezolana, es la E2, que es cuando tú estás entrando a Estados Unidos a emprender un negocio nuevo o comprar un negocio a una persona que ya está establecido en Estados Unidos. Lo que en el mundo migratorio generalmente se recomienda es que el negocio cueste al menos $100,000. Entonces, con una inversión de $100,000 por una visa de dos, o sea, de no inmigrante, que generalmente te da la oportunidad de vivir 5 años en Estados Unidos, para eso, para esa categoría, aunque se recomienda que sean $100,000, no es necesario que sean $100,000. En teoría, pudiera ser un negocio que costara $50,000 o $10,000. ¿Cuál Ajá. diría que es la cifra mínima? En mi práctica,
práctica yo recomiendo al menos $100,000, Ok, porque creo que esa es una cifra que el Departamento de Inmigración puede estar más convencido de que A, tu negocio es viable, y B, que tu negocio te va a dar lo suficiente como para vivir en Estados Unidos, que eso es súper importante. O sea, la ley por un lado te dice no hay un monto mínimo, pero por otro lado te dice, hey, el negocio sí te tiene que dar lo suficiente como para que vivas en Estados Unidos. Entonces, si tú estás invirtiendo en un negocio que vale $15,000, pues salvo que estés redescubriendo el plutonio, pues difícilmente te va a dar lo suficiente como para vivir en los Estados Unidos bien. Entonces, generalmente en la práctica, y yo y muchos otros abogados, lo que recomendamos, no podemos exigir, pero lo que recomendamos es de que sea una inversión de al menos de $100,000. Y fíjate que hablando un poquito del tema del consulado y que, que lamentablemente el consulado bueno, la embajada en Venezuela está cerrada. Y por sí. cierto, quiero hacer un paréntesis para solidarizarme con la comunidad venezolana por las noticias que acabamos de escuchar. Independientemente de eso, queremos decirle que creo que todo el mundo estamos con ustedes. Y un gran abrazo a toda la comunidad venezolana, no solamente la que está en Venezuela, sino la que está por todo el mundo. Pero cerrando el paréntesis, creo que cuando estamos aplicando a una visa de inversionista, lo más importante es que tengas la nacionalidad adecuada, porque no todas las nacionalidades aplican, y B, que de preferencia que estés cerca de un consulado que pueda procesar tu visa. Por ejemplo, si tú estás en Colombia, por ejemplo, y la embajada que está cerrada en este momento, lamentablemente no puedes procesar una visa, bueno, ninguna visa en territorio venezolano. Por default te mandan a Colombia, ¿no? A Bogotá. Bogotá en este momento está cerrado para visas de inversionista. O sea que aunque seas venezolano con residencia en Colombia, o ciudadanía colombiana, quizás que tengas dos nacionalidades, lamentablemente no puedes aplicar una visa inversionista en Bogotá, pero puedes solicitar que procesen tu visa de inversionista en otro país. Por ejemplo, puedes solicitar que se procese en Canadá, o puedes solicitar que se procese en Bolivia. O sea, tú puedes solicitarle a otro consulado que, porque no tienes otro lugar para procesar tu visa, te hagan el favor, que literalmente te están haciendo un favor porque no tienen la obligación de hacerlo, de procesar tu visa en ese otro país. Y nosotros hemos sido bastante exitosos solicitando ese tipo de procedimientos para venezolanos que lamentablemente no pueden sellar en Bogotá. Entonces no es un categórico absoluto para no aplicar a una visa inversionista cuando puedes calificar. El hecho de que estés en un país donde a lo mejor el consulado no esté procesando este tipo de visas. Ahora, este tema de que los venezolanos pueden acudir a cualquier embajada de cualquier país, ¿aplica para cualquier visa o es solo para la de inversionista y la de turismo, que sé que también pueden hacer eso? Es decir, si una persona quiere aplicar ahora en vez de una de inversionista o de turista para una visa de talento, también puede elegir un país que no sea Colombia Pues, para solicitarla. sí, qué buena pregunta, y quiero ser muy claro. Puedes pedir que lo haga. O sea, puedes tú solicitarle a un puesto consular o una embajada que si por favor te pueden procesar tu visa. Pero es potestad de ellos hacerlo o no. O sea, si tú estás en Colombia y tú quieres sellar tu visa de inversionista o una visa de estudiante, por ejemplo, y por alguna razón no hay cupos, o los cupos están demasiado extensos, o sea, te van a una cita, digamos que para el año que entra, tú puedes pedir a otro consulado lo que se llama proceso de tercer país. O sea, tú le pides a otro consulado, sí, por favor, te pueden procesar tu visa. Hay consulados que son muy accesibles y hay otros que lamentablemente, es más, hay otros que ni te contestan, es la verdad. Pero para visas de inversionista específicamente, nosotros hemos notado que hay consulados que son un poco más abiertos, y bueno, y es parte del trabajo del abogado encontrar un consulado también que se adapte al cliente. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente
que dice, bueno, yo voy a sellar en Colombia, en Canadá, por ejemplo, o yo voy a ir a Canadá a sellar. Bueno, el tema es de que quizás el evaluador no hable español y a lo mejor tú no hablas inglés. Esos son temas muy estratégicos de escoger el consulado o la embajada adecuada para el cliente, porque ¿qué pasa si yo mando un cliente a Canadá y bueno, qué pasa si la persona que va a entrevistar, que te va a entrevistar, qué pasa si no habla español y qué pasa si tú no hablas inglés? Entonces, en ese tipo de casos, pues yo preferiría mandar a mi cliente a un consulado donde van a hablar tu idioma y donde tú te vas a poder explicar. Porque a final de cuentas, la visa de inversionista, en este caso, requiere una entrevista consular y esa entrevista consular te van a preguntar acerca del negocio que compraste. Claro, Entonces sí, no solamente aplicar y no solamente es decir, bueno, voy a aplicar en, no sé, en Malta. Bueno, ¿qué pasa si no hablas maltés, no? O sea, ¿qué pasa si te mando, si solicitas una visa en Berlín y tú no hablas inglés y no hablas alemán tampoco? Bueno, eso es un problema. Pero esas son estrategias que uno como abogado debe de buscar, ¿no? claro. Ahora, ya hemos hablado de la visa de inversionista, ya hablamos también de la visa de talento. Quisiera saber de qué trata la de certificación laboral. Bueno, muy buena pregunta y últimamente ha sido una pregunta muy común en mi oficina. Fíjate que la certificación laboral es es una solicitud que hace una compañía en Estados Unidos. O sea, es una compañía que te está patrocinando para venir a los Estados Unidos como residente. O sea, una compañía en Estados Unidos requiere a una persona que tiene tu perfil. Esa compañía hace una oferta de trabajo al público en general y si nadie aplica a ese trabajo, si no hay un americano o una persona o un residente o un asilado que esté en Estados Unidos y que califique a ese trabajo y que quiera hacer ese trabajo, entonces se te certifica y básicamente que no estás quitando el trabajo a un americano. Entonces es una certificación de que no estás afectando el mercado laboral americano. Y de esa manera, tú puedes utilizar esa certificación laboral para aplicar a una residencia. Entonces, la certificación laboral comienza con el Departamento del Trabajo, donde se tiene que hacer esa evaluación si estás afectando el mercado americano, de labor americano, y si no lo estás afectando, perdón, se te certifica y tomas esa certificación laboral y te la llevas al Departamento de Inmigración. Y en el Departamento de Inmigración aplicas una residencia. El tema con esto es que actualmente son bastante demoradas. El proceso inicial, la certificación laboral, yo me sorprendería si es resuelta en menos de un año y medio o 2 años. O sea, es un proceso muy tardado, lamentablemente. Y después es tomar esa certificación laboral y llevártela al Departamento de Inmigración, que ese va a ser otro proceso, otro tiempo. Y si es un caso donde la persona está fuera de Estados Unidos, es más largo todavía porque entonces ahora estás hablando que tienes que involucrar a una embajada o a un consulado. Entonces ese proceso mínimo va a demorar unos 3 años o más. Pero es una manera efectiva si tienes el tiempo y obviamente si tienes el patrocinador. Pero lamentablemente, bueno, no es el ejemplo más accesible para muchas personas que quieren venir relativamente rápido a los Estados Unidos. Y relativamente rápido me refiero en menos de 6 meses. Una visa inversionista, en teoría, puede ser aprobada mucho más rápido que eso. Y una visa de talento también puede ser aprobada mucho más rápido que eso. De hecho, una visa de inversionista, perdón, una visa de talento tiene la opción de aplicar, puedes aplicar a lo que se llama, para expeditar el caso, se llama el proceso premium, donde tú vas a pagar un poco más, pero el caso es adjudicado en 15 días. O sea, en 15 días te avisan si tu caso es aprobado y si el caso es aprobado, entonces tú ya puedes solicitar una visa en el consulado para recibir
tu entrada como visa O sea, como probabilidades O extraordinarias. sea, es como una revisión para ver si de verdad yo aplico, por decirlo de alguna forma, a esa visa. O sea, una revisión rápida para decir si tú aplicas y voy al Correcto, consulado y la tramito. correcto. O sea, las visas O primeramente tienen que ser aprobadas dentro de Estados Unidos por un centro de servicio. Entonces, Ok, digamos que, por ponerte un ejemplo, yo recopilo la información, hago los argumentos, llenamos las aplicaciones, sometemos esa aplicación a un centro de servicio en Estados Unidos. El centro de servicio va a aprobar o va a solicitar más información o va a negar el caso. Y generalmente eso puede ser en un proceso de 15 días. Si tú pagas un poco más. ¿Cuánto es ese poco más? Pues bastante más, porque actualmente son $2,500 lo que se paga, de hecho, hasta esta semana. A partir de la semana que entra, estás hablando que va a costar $2,800, el 2,805 creo, para ok. expeditar el caso. O sea que en 15 días el centro de servicio dentro de Estados Unidos te va a decir sí, no o te va a pedir más información. Pero digamos que si el caso es aprobado en los Estados Unidos en 15 días o en menos, entonces se le notifica al consulado que tú escogiste para que para que estampen tu visa o en tu pasaporte. Esas citas consulares no son tan demoradas como las visas de turista. Generalmente son citas que dan muchísimo más rápido, por lo que una persona que está aplicando una visa honra, en teoría puede entrar mucho más rápido que una certificación laboral, que una petición familiar también. O sea, es una ventaja muy, muy grande para personas que tienen cierto nivel de distinción. No todo el mundo califica, pero para personas que tienen, digamos, que tienen reconocimientos, que tienen premios, que tienen experiencia en su industria, la verdad es algo definitivamente que se debe explorar. Y más ahora que, pues, lamentablemente, seguramente con lo que escuchamos ayer, yo me imagino que hay mucha gente que está considerando hacer el salto a Estados Unidos. Si ese es el caso, lo primero que les dijera es consulten con un abogado de inmigración antes de hacer cualquier cosa. Desde antes de venir a los Estados Unidos, la planeación es muy importante, porque no es lo mismo entrar como turista a entrar con una visa O. No es lo mismo entrar por la frontera a entrar como turista. O sea, cada caso requiere una evaluación, pero lo que sí es importante es tomarse el tiempo de hacer una estrategia legal antes de entrar, porque lamentablemente nosotros vemos que mucha gente que entra a los Estados Unidos, lo primero que hace, sin averiguar cualquier cosa, es someter un asilo. Y lamentablemente no todo el mundo califica un asilo. Y meter un asilo la mayoría de veces no tiene vuelta atrás. O sea, no puedes, una vez que sometes un asilo, es muy difícil retirar ese asilo. Y si tú no retiras ese asilo y tienes un asilo que es pobre o paupérrimo, lamentablemente vas a acabar con una orden de deportación. Entonces hay gente que está caminando en Estados Unidos con órdenes de deportación que la verdad debieron de haber aplicado una visa o a una visa inversionista o a una residencia por inversión. O sea, la verdad es de que la comunidad venezolana tiene, no todos, pero tienen muchas opciones porque realmente tienen un nivel de educación muy elevado comparado con otros países. Entonces, yo los invito a hacer esa reflexión y hacer una evaluación antes de entrar a los Estados Unidos, sobre todo ahora que yo me imagino que va, como mencioné, yo creo que va a haber un éxodo considerable después de lo que escuchamos ayer. Ahora, aprovechando que menciona el hecho de que algunas personas con visa de turista al llegar a Estados Unidos piden asilo, Sí. me gustaría saber si para aplicar, por ejemplo, a una visa o digamos a cualquier otra visa, pero de inmigrante, se puede hacer ya teniendo una visa de turista. Es decir, si yo tengo una visa de turista, puedo aplicar después a una visa de O inmigrante, sea, ya sea la si de tú entras como, talento, ya sea la de sí, inversionista. dentro de Estados Unidos se puede hacer, se llama un cambio de estatus, o sea, porque estás cambiando digamos, de una visa de turista a una visa O.
o estás cambiando de una visa de turista a una visa estudiante, por ejemplo. Sí, sí se puede hacer. Pero hay algo muy importante que lamentablemente nadie dice, pero creo que es bueno mencionar. Recuerda que cuando tú entras a los Estados Unidos, tú tienes que tener la intención de la visa. O sea, tú no puedes entrar a Estados Unidos como turista con la intención de hacer otra cosa. No puedes entrar a los Estados Unidos como turista con la intención de aplicar a otra cosa. Pero si tú entras a los Estados Unidos como turista y ya dentro de Estados Unidos, por alguna razón, cambiaste de opinión y dices, bueno, ahora quiero explorar la idea de una inversión, quiero explorar la idea de estudiante, una visa O, sí se puede hacer. Pero es muy importante la intención que se tiene al momento de entrar. Y esa es la diferencia entre un abogado y un paralegal o un notario, que el abogado va un poco más allá de lo que es solamente llenar formas y decirte cosas muy generales. El abogado te va a decir el espíritu de la ley, te va a decir por qué es que no puedes hacer eso en este caso. Por ejemplo, en este caso tú no puedes entrar con otra intención que sea distante a tu visa, porque eso se considera como fraude de intención. O sea, tú no puedes entrar como turista, por ejemplo, con la intención de, ya entrando, voy a aplicar la residencia, o ya entrando, voy a aplicar un asilo. Y lamentablemente hay gente que se queda en el aeropuerto porque no sabe qué contestar. O porque cuando entra a Estados Unidos como turista dice, sí, yo estoy entrando como turista, pero tengo la intención de aplicar una visa de estudiante. Ah, bueno, entonces estás entrando con la visa adecuada y lamentablemente mucha gente es devuelta del aeropuerto, la devuelven porque la intención que tienen no es acorde a lo que van a hacer. A la visa, perdón. Bueno, abogado, yo creo que con eso ya quedó bastante claro las diferentes opciones que hay. Sí, no, es que es un Entonces, tema, mira, Daniel, es un tema tan extenso claro, que la verdad es de que es muy difícil para mí tratar de resumirlo, porque sinceramente puedo hablar toda la tarde de nada más de visas de claro, inversionista o de visas de talento, de certificaciones laborales, pero más que nada estos segmentos es bueno con el afán de educar, pero también de abrir un poco el abanico de posibilidades que muchos de tus compatriotas venezolanos y también de otros países tienen y no solamente claro, pensar en el para asilo. incitar a que averigüen qué otras opciones hay, aparte Sí, de lo que es solicitar un asilo, porque ya he tenido la oportunidad de hablar con otros abogados y todos coinciden en que sí, a veces las personas se apresuran en solicitar un asilo y resulta que tenían otras opciones que podían ser mucho más favorables. sí, porque o muchas veces las personas que aplican para su asilo no les dicen las consecuencias del asilo. Imagínate, la manera más rápida y fácil y económica de poner a una persona en deportación es someter un asilo que es débil. Eso es casi seguro que vas a acabar en deportación, en un proceso de deportación. Entonces, tiene consecuencias muy serias. Entonces, cuando tú le dices a un cliente, mira, vamos a meter un asilo, pero si tu asilo no es fuerte y es muy probable que acabes en deportación, o cuando le dices, ¿sabes qué? No puedes volver a tu país. Ahí es donde, cuando la persona ya empieza a cuestionar si realmente quiere aplicar un asilo. Y quiero aprovechar este paréntesis porque fíjate que hay una confusión con la visa de turista, que fue el tema con el que iniciamos. Mucha gente piensa que la visa de turista, bueno, la visa de turista se divide en dos, B1 y B2, y una es de negocios y otra es de turista, ¿ok? Negocio es negocio, no trabajo, hay una diferencia. O sea, la visa de turista bajo la modalidad B1 te permite entrar a Estados Unidos para hacer negocio límite. Puedes venir a negociar un contrato, puedes venir a comprar inventario, maquinaria, pero no es para trabajar. O sea, tú no puedes estar proactivamente trabajando tu negocio. Ahora, cuando tú entras a Estados Unidos y les dices al oficial de entrada que vienes de trabajo con tu visa de turista, eso es un problema serio, porque le estás diciendo al oficial que estás entrando con una visa que no te permite trabajar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos al entrar. Aunque tú vengas con una visa B1, vienes, bueno,
Idealmente vienes para hacer negocio, no trabajo. Es una diferencia, como menciono, sustancial. Bueno, abogado, yo creo que ya por hoy se nos acabó el tiempo, pero espero que en una oportunidad podamos volver a conectarnos para seguir hablando de estos temas, porque de verdad que son muy importantes que las personas vean todas las opciones que tienen, más si tienen planificado emigrar. Con, con todo gusto, Daniela. La verdad es de que yo estoy sumamente honrado de que me hayan invitado al Pitazo. La verdad, yo sé que es un medio de comunicación digital, yo creo que de mayor prestigio para tu comunidad venezolana y para otras más. La verdad, les mando un gran abrazo y bueno, espero poder platicar contigo muy pronto otra vez. Muchísimas gracias, espero que se encuentre bien y bueno, a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Si quiere puede decir sus redes sociales para que las personas lo puedan Claro buscar. que sí, es Montano Miranda Law, eso es en Instagram, y nuestro teléfono de WhatsApp es 786-448-0951. Repito, 786-448-0951. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Espero volver a vernos en otra oportunidad. Con, Espero que tengan un buen día. con el favor de Dios. Muchos saludos, Daniela. Bye bye. Gracias.